La segunda clase teórica en cuanto a técnica operatoria. Lo que quiero decirles es lo siguiente: podrían dejar de conversar, desespero, permiten conversar, desespero. ¿Cierto? Bien, les decía que hoy día vamos a tratar acerca de la laparotomía y como se suele hacer en estas clases, es darles una idea global, generalizada de cada tema. Es por ese motivo que nosotros, al menos el que habla, las diapositivas las trae como una ayuda a memoria, más no el desarrollo de toda la clase. ¿Okay? De tal manera que a la hora de los reclamos, por ejemplo ayer un alumno que en la diapositiva no está, o sea, estudia en la diapositiva nomás. Desde ahora les digo para que por favor tengamos ya este concepto, ¿ok? En cuanto a los exámenes, que es lo que a ustedes les interesa mucho, como a todos, entonces el que elabora, bueno, escoge las preguntas, elabora la prueba, es el que habla, y yo veo de que las pruebas se realizan de todo lo que se hace, se dice aquí, en prácticas, etc. ¿Okay? Entonces no menosprecien algunas cosas que aparentemente no les va a servir, porque de repente por ahí viene una pregunta. ¿Estamos? Bien. Ahora sí. Entonces hoy día vamos a hablar sobre la laparotomía. ¿Y qué es la laparotomía? Lo que están viendo ahí. Así es sencillo. ¿Qué estamos viendo ahí? Es la apertura de la cavidad abdominal, por las diferentes incisiones abdominales que nosotros ya conocemos y que ya a ustedes les han dicho en prácticas, ¿no es cierto? Entonces, toda incisión abdominal que llegue a la cavidad, como están viendo en la diapositiva, eso es la laparotomía. Entonces, ustedes podrían hacer la definición solamente viendo esa diapositiva, esa figura. Pero lógicamente la vamos a ir desarrollando. Antes de dar la definición de la laparotomía, es decir, un poquito más extensa, vamos a hacer un pequeño repaso anatómico, son 2 o 3 diapositivas, en la que pueden observar ustedes y que es muy necesario reconocer. Por ejemplo, acá tenemos nosotros 9 espacios en cuanto a la anatomía topográfica desde que llegaban. Entonces vemos acá, empecemos acá por el epigastrio, mesogastrio, el hipogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, flancos, etc. Entonces ahí conocemos, pero estamos viendo la topografía en abdomen cerrado. ¿Ok? Por lo menos para dar una idea externa. Y ahora a continuación damos la anatomía topográfica, pero en abdomen abierto. ¿Para qué? Para poder observar nosotros, por ejemplo, cuál es la celda gástrica, la celda esplénica, cada uno, por favor, ¿ya? Entonces tenemos la celda gástrica, la celda hepática, como pueden observar, y así de acuerdo a cada órgano. Acá es muy importante porque casi no siempre está a la vista, al alcance de todos, estos 2 espacios. Este es el espacio parietocólico derecho y este es el espacio parietocólico izquierdo, que es muy importante para cuando veamos, por ejemplo, la próxima clase que vamos a tener apendicitis, drenajes, ¿no es cierto? Para que recuerden estos espacios, parietocólico derecho, parietocólico izquierdo, y aquí en la parte inferior, miren, la parte inferior, prácticamente viene a ser la parte en la que todo lo del organismo va a llegar ahí por gravedad. Y a esto se le denomina a nosotros fondo de saco de Douglas, que ya saben por la anatomía, o también recibe el nombre de
Oshiro, o también recibe el nombre de, porque esta es anatomía, espacio retrovesical. Entonces, de las dos formas se puede decir, y ya ustedes en qué consiste. Es la parte más declive de toda la cavidad abdominal. ¿Estamos? ¿Retrovesical o rectus? Creo que también se llama. ¿Perdón? ¿Retrovesical o rectus? No, ya. Acuérdense de lo siguiente, para no meter mucho nombre. Fondos acuadulas o espacio retrovesical. En cuanto a la anatomía, justamente es el espacio retrovesical. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Entonces, esto era lo que tenía que tomar. Una vez que ya más o menos hemos visto estas cosas, ahora vamos a ver la pared abdominal. Y la pared abdominal, en esta diapositiva le he puesto de arriba a abajo. ¿Cómo es que se realiza la diéresis? Ustedes saben qué es diéresis ya, ¿no es cierto? La apertura de la cavidad abdominal es diéresis y el cierre es síntesis. Vamos acostumbrándonos ya a la terminología médica, la terminología de la especialidad que estamos llevando. Bien, entonces en la diéresis empezamos con la piel, ahí está la piel, luego sigue el celular subcutáneo, los músculos que están en este lado, en el lado izquierdo, todos los músculos de la pared abdominal. Tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen, la fascia transversal en cuanto a músculos. ¿Por qué lo han puesto? Es una imagen que he copiado. Entonces, ¿por qué? Porque justamente aquí solamente consideran piel, celular subcutáneo, aponeurosis y peritoneo. Pero entonces, entre el peritoneo y la aponeurosis está toda la masa muscular. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros hemos llegado, aquí todavía estas asas intestinales que ustedes están viendo, está cubierta por el peritoneo, ¿no es cierto? Y justamente quiero adelantarme, Aliaga, ¿no? Ya, a ver, Aliaga. ¿Qué elemento anatómico separa la pared abdominal de la cavidad? Esta es la pared abdominal. Para llegar a la cavidad, tengo que atravesar un elemento anatómico. ¿Cuál es? Pues al alumno que pregunte. ¿Ya? La fascia. La fascia. A ver. Amoroso. ¿De acuerdo? Velázquez. Si me equivoco, disculpe, pero trato de acuerdo a la lista, como me he visto. A ver, Velázquez, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el elemento anatómico que separa la pared abdominal de la cavidad? Peritoneo. Mesa. Peritoneo. Mesa. Pero falta el apellido. Peritoneo parietal. Parietal. Peritoneo parietal, ¿ok? Peritoneo parietal. Entonces, una vez que nosotros atravesamos el peritoneo parietal, estamos ya en cavidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya creo que empezaron con algunos grupos en llevar prácticas de cirugía laparoscópica. Toda cirugía laparoscópica se hace con neumoperitoneo, ¿cierto? Y para hacer el neumoperitoneo tenemos que llegar a la cavidad. Ya algunos grupos que han llevado, creo ayer, han visto que una aguja de Veres. ¿Quiénes han estado ya en la práctica de laparoscopía ayer o el lunes? Nadie. Ya vio dos grupos. ¿Tú eres Posadas? Posadas. A ver, Posadas. Mira, te voy a hacer una pregunta. Para hacer el neumoperitoneo, que ya sabemos de que se hace con CO2, porque el neumoperitoneo en realidad es la presencia de gas en el peritoneo. Pero para las operaciones de laparoscopía se hace con CO2. ¿Podrías decirme, siempre y cuando tu profesor o los profesores te hayan dicho por qué se hace con CO2? Bueno, para empezar, son dos razones. A ver, por favor, escuchen los demás. Es fácilmente
está bien, pero a ver, quédate ahí. Antes justamente los gastroenterólogos hacían la paroscopía, pero para biopsias, y el neumoperitoneo lo hacían con oxígeno. Es por eso que está aclarando. ¿Qué pasaría si para una operación de laparoscopía se hace con el mismo oxígeno? Ya lo dijo, combustible y comburente vuelan todos, empezando el equipo quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces es una de las razones por la que se utiliza el CO2. La otra. La otra razón es porque es de fácil eliminación. Claro, al hacer el neumoperitoneo, que por ejemplo en una persona adulta, un aproximado de 4 litros de aire, una vez que terminamos la operación, al sacar los trócares, los que no han ido todavía ya se van a enterar que son trócares, todo el neumoperitoneo tiende a salir, ¿no es cierto? Si hay un orificio, tiende a salir. Inclusive si nosotros presionamos, sale pero queda un 10 a 15% de CO2 en este caso. Eso molesta y bueno, etcétera, etcétera. Pero al utilizar el CO2 se elimina. ¿Por qué vía? A ver, Vargas. Sí. ¿Por vía renal? No, yo no entiendo la pregunta. Pues está un poquito atento. Estamos hablando del neumoperitoneo, Sí. que se hace con CO2. Sí. Siempre queda un porcentaje, que yo ya le dije 10 a 15%. Entonces, si eso se va a quedar, ¿cómo es que se elimina el CO2? Entonces yo te pregunto, ¿por qué vía se elimina el CO2? Respiratorio. Vía respiratoria, ¿ya? Es por la vía respiratoria, exactamente. Entonces, esos son los dos motivos por los que se utiliza el CO2. Miren, ya estamos ganando de repente una preguntita por ahí, más adelante. Ya. La siguiente diapositiva. Aquí vemos un corte transversal. Esto es importante que sepan. En un corte transversal, miren, vemos acá la piel, el tejido celular subcutáneo. Como es el abdomen, la pared anterior, acá hay dos músculos rectos, ¿no es cierto? Son los músculos rectos del abdomen, ¿ok? Que es este y este otro. Pero los músculos están envueltos por la aponeurosis, que es esta y esta. ¿Estamos ahí? Ahora, para seguir avanzando, ¿quién me dice en forma voluntaria cómo se forma la línea alba? ¿Y qué viene a ser la línea alba? Es el entrecruzamiento. ¿Tu apellido es? Soto. Soto. Es el entrecruzamiento de la aponerosis de los rectos. Correcto. Miren, Primer informe. si tenemos nosotros acá, miren, ¿cómo es que se forma? Este es un músculo y el otro. La aponeurosis del recto izquierdo, miren, pasa a ser anterior, pasa a ser posterior del otro recto. Y la aponeurosis anterior de este otro recto pasa a ser la otra posterior. De tal manera que forma un 8, ¿verdad? La cintura del 8 viene a ser la línea alba, que como ya lo dijo el compañero Soto, es el entrecruzamiento de las fibras musculares de las aponeurosis. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablemos, por ejemplo, una incisión mediana, lo que vamos a cortar es la línea alba, a este nivel, ¿cierto? Y cuando hablemos las paramedianas, vamos a tocar o no también los músculos. Por eso es que les traigo esta diapositiva. Luego, avanzando, viene acá el peritoneo parietal. Lo que les decía hace un momento. Entonces, para llegar, esta es la pared abdominal. Para llegar a la cavidad, que es el blanco, hay que atravesar entonces el peritoneo parietal. Y en la laparoscopía ustedes ya se van a habituar porque es bien desagradable y vale la pena, creo, hablar en este momento. Cuando uno hace, por ejemplo, una cirugía laparoscópica, introduce la aguja de Beres, abre el CO2, ¿no es cierto? El insuflador automático de CO2 y está entrando. Si nosotros no hemos llegado, porque con la aguja debemos de llegar, si entramos por ahí, hasta la cavidad, aquí pero muchas veces puede quedar hasta acá, porque uno no calcula bien o no tiene experiencia. Si no calcula bien, si no entra bien, entonces, ¿quién me dice en forma voluntaria qué pasaría? Levante la mano y me dice.
¿Una qué? Un enfisema. Y el enfisema, muy bien, y el enfisema es disecante. ¿Qué quiere decir? Que rápidamente se baja, inclusive hacia la espalda, y el paciente refiere un dolor intenso, dice como si estuvieran introduciendo unas puñaladas. Entonces eso es desagradable para el paciente y para el cirujano también. ¿Por qué? Porque no ha fallado y está produciendo una iatrogenia. ¿Ya saben lo que es iatrogenia? Bien. Entonces, y a esto voy porque es importante. Entonces miren, nosotros, quiero que vean acá, nosotros al introducir la pinza, la aguja de Veres, miren, entonces tenemos que atravesar el peritoneo parietal, esto. A la hora de atravesar, ya uno se acostumbra, lógicamente un inicio no, pero poco a poco, a un famoso clic. El año pasado creo que estaba de moda el clic, ¿no? Bueno, un clic, cuando presiona clic, es porque ya estás en la cavidad. Eso número 1. 2. Cuando vayan a ver el insuflador automático de CO2, quiero que los que todavía no han ido pregunten al profesor cuáles son las columnas del insuflador, las columnas digitales. Y en el lado derecho hay una columna que va del 0 a 15 o 20. Cuando esa columna nos está indicando, por ejemplo, 0, 1 o 2, es porque estamos en la cavidad. Pero si nos indica más de 3, 4, 5, no estamos en la cavidad y estamos en la pared. Entonces, ¿qué hacemos? Si estamos en la pared, seguimos introduciendo hasta que... Y la otra manera es la siguiente. La aguja de Veres, vamos a hacer esta, para que vean lo de atrás. Oshiro, venga acá. Entonces, supongamos que esta sea la aguja de Veres. Se está introduciendo. En la parte superior tiene un pequeño receptáculo como para unas 2 o 3 gotas de suero fisiológico. ¿Qué cosa hacemos nosotros? Echamos 2 gotitas aquí en este receptáculo de 2 gotas de suero. Si estamos en la pared abdominal, ¿qué va a suceder con estas gotas? ¿Lo ves? Marquina. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Dice que va a pasar? No, si se queda en la pared, no pasa. Si se queda en la pared, las gotas van a permanecer ahí, porque no hay donde fue. Entonces, ¿qué haces? Sigues avanzando hasta que entres a la cavidad. Una vez que entres a la cavidad, como hay un vacío, entonces las gotas van a desaparecer. Entonces, con esto ya estamos recontra seguros que estamos en la cavidad. ¿Pero por qué? Porque hemos atravesado el peritoneo parietal. Y el tema de esta pequeña conversación ha sido por el peritoneo parietal, pero que es muy importante. Clic en la pantalla. ¿Aló? Mejor ver el clic en la pantalla. A ver, por favor. No, no. Cuando aparece. Vargas, ¿así sueles sentarte o estás cansado? No. Discúlpame, pero me provocas a mí también un poco. No voy a bloquear por allá. Ah, ya, es por no bloquear. Ya, ok, gracias. Disculpa. Ya, entonces miren, yendo con las diapositivas, aquí tenemos en una forma más amplia, esto es lo que estábamos hablando hace un momento, pero ¿por qué les indico esta, o mejor dicho, por qué les presento esta diapositiva más amplia? Porque miren, aquí ya vemos nosotros la fascia extraperitoneal, vemos el peritoneo y además miren el retroperitoneo, que es esto oscuro, el retroperitoneo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el retroperitoneo hay determinados órganos. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, por la ruptura del riñón, no vamos a estar buscando en la cavidad, sino en el retroperitoneo, y así, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es muy importante todo aquello que les digo. Ahora sí. Entonces damos una pequeña definición, lo que es la paratomía, después de haber hecho una pequeña revisada. Y ponemos que la laparotomía es la incisión a través de la pared abdominal para abordar el órgano que está contenido en la cavidad y realizar una intervención quirúrgica, que van a haber muchas, que con el desarrollo de la clase vamos a ver en qué casos está indicada. Pero esa viene a ser. Y aprovechemos acá que tenemos, miren, una incisión mediana en relación al ombligo, o sea, las incisiones, miren, en relación al ombligo, a las cicatrices umbilicales, mediana supraumbilical.
Esta sería mediana infraumbilical. Entonces todo con su nombre. Entonces no necesito necesariamente ver la figura, porque si me dicen mediana supraumbilical, ya me estoy refiriendo a esta, ¿cierto? O lo contrario. Y aprovecho de esta, porque hay diferentes incisiones que vamos a ver ahorita, pero para que vean con mayor claridad. Mediana, ¿por qué le dicen? Porque está al medio del cuerpo, el anterior de la... Y entonces, paramedianas son todas las paralelas a la mediana, así de fácil. Paramedianas son todas las paralelas, como aquí vemos algunas incisiones. Miren, esta sería la mediana, supraumbilical. Esta es la mediana infraumbilical. Pero en muchas oportunidades nosotros hacemos una incisión mediana supra-infraumbilical, tener una amplitud. Pero nunca vamos a pasar por el ombligo. Entonces, llegamos, bordeamos el ombligo y seguimos. ¿Ya? Esa es incisión mediana. Como les decía hace un momento, todas las incisiones paralelas, miren, esta es paralela a la mediana, son las paramedianas. Son las paramedianas. Pero, no he conseguido una diapositiva, pero para que ustedes se puedan dar cuenta de que las paramedianas a su vez pueden ser solamente un minuto para que tengan una idea. Como les vuelvo a repetir, yo lo que quiero es que ustedes tengan una idea. Ya de cada quien después amplía sus conocimientos. Si este es, por ejemplo, el dibujo, yo sé que está bien. Entonces, ¿cierto? Si por ejemplo nosotros tenemos este diagrama, y esta es la incisión, dijimos, mediana, ¿no es cierto? La mediana. Las paramedianas serían estas. Pero ¿qué pasa a ambos lados de la mediana? ¿Qué cosa tenemos nosotros? Músculo recto, ¿no es cierto? Esos serían los dos músculos rectos. Entonces la paramediana puede ser, quiero que se fijen, por ejemplo, de acuerdo al músculo abdominal, al recto abdominal, mire, si la incisión es a este nivel donde yo estoy trazando, será paramediana supraumbilical izquierda, pararrectal interna. Pararrectal interna. ¿Por qué? Porque estoy haciendo por el borde interno. Pararrectal interna. Si la incisión, miren, hago aquí en el borde externo, entonces será pararrectal externa. Pero antes de decir pararrectal externa, para decir el nombre completo, decimos paramediana subumbilical izquierda, pararrectal externa. Y de igual manera acá. Por ejemplo, me adelanto. La próxima clase, bueno, pues saben ustedes, voy a hacerla yo también. Cuando hablemos de las incisiones para abordar una apendicectomía, vamos a hablar de igual manera. Hay 3 incisiones, Mabur, Rock Davis y la paramediana pararrectal externa, que es esta. Es esta, que tiene un nombre, Yabulay. Bueno, etc. Pero, ¿por qué les hablo? Para que tengan ya una idea cuando se dice pararrectal externa, pararrectal interna. ¿Y qué pasa si aquella incisión que pasa por el mismo músculo será la transrectal? Entonces, para que no se mareen, ya ustedes ya saben más o menos cómo diferenciar. Pararrectal interna, pararrectal externa y transrectal. Esas son las paramedianas. Bien. ¿Qué me decías para abordar esto? A un costado. A ver. No, clic en la diapositiva. En la diapositiva. ¿Ahí? Sí. No va a salir. A ver, Vargas. Ponle enviar nomás. No, intentar esas cosas. Que salga bien, Yo creo que eso es importante. Aparentemente son cosas que no sé, pero sí tienen importancia. ¿No? Entonces, antes de eso, antes. Entonces, ahí, gracias. Gracias. Ahora pasa, siéntate porque tratar a una... Ya, entonces miren, vemos ya las
medianas. Ahora hablemos de las líneas oblicuas. Miren la de acá arriba, es una oblicua que pasa por el reborde, debajo del reborde subcostal derecho. Esta se llama también incisión de Kocher o Kocher. Kocher o Kocher. ¿Para qué sirve? Para vías biliares, para vesícula, vías biliares y a veces al hígado, ¿cierto? Para abordar. Ahora, pero tiene un nombre particular que es Kocher, la del lado derecho. Ahora, en el lado izquierdo, también acá hay una subcostal izquierda, pero que no recibe un nombre específico, ¿ya? Entonces, muchas veces, sobre todo antes, cuando se hacía la gastrectomía, uno quería tener una amplitud operatoria grande y se hacía así, una incisión subcostal derecha y una izquierda acá y una aperturita acá, de tal manera que inclusive cuando terminamos la operación, ¿qué has hecho una gastrectomía? ¿Qué incisión le hiciste? Le hice la de Mercedes B. Es la de Mercedes B, ¿no? ¿Cuánto tiene Mercedes B? Ya, entonces miren, entonces es, o sea que puede haber dos, pero una lleva el nombre de Kocher, no se olviden. Otra incisión, miren, oblicua es esta, que se llama incisión de McBurney, que sirve para abordar, pero para que ustedes ya solamente leyendo o oyendo de otra persona, ya rápido captan en qué sentido. Por ejemplo, ¿qué es la línea de, le pregunta un alumno de menor que ustedes, qué es la línea de McBurney? Entonces, si tú le dices, porque en anatomía se ha llevado eso, ¿qué viene a ser el punto de McBurney? Si nosotros trazamos una línea imaginaria del ombligo a la cresta ilíaca y lo dividimos en 3 tercios, la unión del tercio medio con el tercio externo es el punto de McBurney. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la incisión de McBurney? Es aquella incisión que pasa por el punto de McBurney. Pero ya ustedes saben dónde queda el punto de McBurney. ¿Bien? Porque también me adelanto, va a haber una incisión así como esta, transversa, que pasa por el punto de McBurney y esa incisión se llama Rocky Davis. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Otra de las incisiones transversas. Hay una transversa, que es esta, la supraumbilical, que sirve para abordar muchas veces por al vaso, etcétera, los órganos que estén ahí. Marquina, ¿me estás adormeciendo? Ya. Entonces, esta es de incisión. Y otra incisión es esta, miren, la de abajo. Esta de acá. Es una incisión que se llama incisión de Van Stiel, que queda en la parte inferior del abdomen donde tenemos un pliegue. Y específicamente, por ejemplo, en las mujeres, el implante del vello pubiano es triangular con base superior. Entonces la base superior de la base triangular coincide con esta línea. Entonces ahí es donde nosotros hacemos la incisión de Van Stiel. Y quiero aprovechar porque, por ejemplo, nosotros, sobre todo los que hacíamos antes cirugía general, hacíamos de todo, ¿no? Por ejemplo, hacemos cesárea, histerectomía. Y quiero que, lógicamente, es una opinión muy personal. Para mí, ahora, hacer una incisión, porque hasta ahora estoy viendo hacer una incisión mediana infraumbilical, a pesar de que es obsoleta, para mí hasta creepy, para mí. ¿Por qué? Está bien una señora que se haga 3 cesáreas, ¿por qué señora tiene que conservar también su estética? ¿Qué va a suceder si le hacemos una mediana? Bien, tremenda incisión, y si esa persona tiende a hacer cicatriz queloide, imagínense, acá se va a ver una soga. La cicatriz queloide viene a ser una cicatriz hipertrófica, dolorosa, y cada vez va creciendo más, y lógicamente antiestética. ¿Quién quisiera tener eso? Entonces, hoy por hoy, todas las histerectomías, todas las cesáreas, esta incisión, ¿cuál? La de Van Stiel. Entonces, miren, haciendo la de Van Stiel, también yo aparte, también se puede poner los puntos separados acá, que al final de cuentas no se va a ver porque ya le digo, justamente es en la base del triángulo de la implantación del vello pubiano. Pero aún así, queda una sutura subdérmica, ¿no? De tal manera que no se ve. ¿Para qué? Para que esa señora, esa dama, etcétera, tenga pues también la oportunidad de usar, ponemos tanga, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Entonces, no olviden, ¿ya? Esta incisión.
para todo el abordaje. ¿Cómo se llama esa incisión? Se llama incisión de Pfannes-Stiel. Si a un familiar le van a hacer, por favor le dicen al doctor, doctor, no le hagan más, le va a hacer una Pfannes-Stiel, ¿no? Ah, sí. Bueno, tipos de laparotomía. Hay dos tipos de laparotomía, una de urgencia y otra que es la electiva, la selectiva. La de urgencia, lógicamente, cuando hay, por ejemplo, un abdomen agudo, una apendicitis, una colecistitis aguda, etc., ¿no es cierto? Por eso le llamamos la selectiva. La selectiva es, por ejemplo, cuando nosotros planificamos una operación. Hoy ya estamos martes, el miércoles. El día viernes voy a operar una vesícula. Entonces, pase una laparotomía selectiva, ¿no es cierto? Mientras que si en este momento llegó un paciente con un traumatismo, emergencia, con un hemoperitoneo, etc., voy a hacer una cirugía de urgencia, ¿no? Entonces hay dos clases de laparotomía. Y en esta, la selectiva, les he agregado esta partecita de que dice curativa second loop. ¿En qué casos? Miren. Por ejemplo, opero, que les digo, una apendicitis, que ya está complicándose, una perforada. Y a la hora de hacer la síntesis, el cierre me quedó un poco de pus, ya se formó un absceso. Pero yo no sé todavía que se ha formado el absceso, sino la sintomatología del paciente. Te dice, ¿no? Oye, ves, está haciendo picos febriles. ¿Por qué los picos febriles? No hay nada que ver. Entonces, hay dolor. Entonces, tú sospechas, por ejemplo, un absceso, que es lo primero. Para el absceso, lo mejor y lo más económico es una ecografía. En una ecografía y ven, por ejemplo, un absceso, entonces le hacen una reintervención. Hay que operar para sacar el absceso, para drenar el absceso. Y eso que viene a ser un second loop. Por eso es que le digo. Que puede ser al primer, segundo, tercer, cuarto día, en el momento que aparezca la sintomatología de la complicación. La laparotomía, seguimos de emergencia, lo hacemos cuando hay abdomen agudo. Y aquí lo más frecuente es la apendicitis aguda. Luego también se hace la laparotomía de emergencia cuando hay traumatismo abdominal cerrado, cuando hay traumatismo abdominal abierto, cuando hay complicaciones postoperatorias, que es la que acabo de decirles. Hay una complicación en la primera operación, ¿cierto? Y hay una laparotomía diagnóstica. En esto último, antes, sobre todo cuando no había todavía, no teníamos el tomógrafo ni el ecógrafo, máximo teníamos unos rayos X, y a veces cuando el diagnóstico no era claro, pongamos en algo simple, la apendicitis. Aunque la apendicitis se debe diagnosticar clínicamente en un 90%. Y ya unas cositas, como su nombre dice, exámenes auxiliares. Pero ¿qué pasa ahora con jóvenes, con médicos? Como tienen al alcance todo, viene el doctor, tengo una tomografía. Entonces me voy de frente al tomógrafo porque me saque y yo vaya con el diagnóstico. El doctor dice que tengo una apendicitis o no. Entonces, la clínica es muy importante. A mí me enseñaron, antes de ser cirujano, clínico. Porque si no vas a ser un operador. Porque hay muchos que tienen una destreza bárbara para operar, pero no saben lo que están operando. Y si se les complica, peor todavía. Y eso vemos en el hospital. ¿Qué pasa? Lógicamente con ustedes, tienen una manualidad con esto del Nintendo, ¿cómo se llama? Play. Entonces tienen lógicamente una habilidad. Y cuando hacen cirugía laparoscópica también. Entonces, ¿cuál es la tendencia ahora de los cirujanos jóvenes? Bueno, de todos. Hacer las operaciones, tanto vesícula, todo, laparoscópicamente. Pero aquellos que tienen demasiada habilidad, lo hacen, pero se le complica, está llamando, pidiendo socorro. Entonces, cuando él mismo debería solucionar su problema. Y para que solucione él mismo su problema, primero tiene que dominar la cirugía abierta. Por ejemplo, el cirujano de hoy tiene que saber cirugía abierta y laparoscópica. Bien, entonces, la laparotomía, digamos, que les estaba diciendo antes no había. Entonces, recién haciendo la laparotomía, uno llega, es esto, es el otro. Entonces, por ejemplo, uno entraba por una apendicitis, aparentemente, ¿no? Una presunción diagnóstica. Y le hacía la laparotomía. Y el apéndice sano. Entonces, una operación en blanco. Ahora no. Ahora nosotros tenemos la cirugía laparoscópica, que es muy importante. Yo les puse una pregunta a los del
la notación anterior, no como les estoy diciendo, pero en la siguiente manera. Ahora, por ejemplo, como se hacen casi todas las apendicitis, toda la colecitis laparoscópicamente, perfecto, ¿no? Rápido se le incorpora al trabajo, es fácil, es estético, al día siguiente está, disminuye el dolor, bueno, todas las ventajas. Pero una de las gran ventajas es que prácticamente ya reemplaza a la laparotomía diagnóstica. ¿Por qué? Le hago una laparoscopía, que solamente le hago una incisión en el ombligo de 1 centímetro, que es la incisión donde va a entrar el primer trocar, T1. Y al introducir el trocar, entro con la cámara y hago una exploración completa. Y veo, el apéndice está mal, ya, continúo con la operación. El apéndice no es patológico, sigo haciendo una laparoscopia para ver qué es. Puede ser una mexitis, puede ser un embarazo ectópico roto, puede ser un quiste de ovario alto, bueno, apéndice torcido, etcétera, 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 ¿cierto? Por eso cuando nosotros hacemos el diagnóstico o la prescripción diagnóstica de apendicitis, hacemos una diferenciación diagnóstica con 20 a 25 entidades, ¿no? Dentro de las cuales vamos a decir lo más frecuente. A lo que quería llegar. Ahora la laparoscopía es diagnóstica. Entro, veo, porque les voy a decir la pregunta. De la siguiente, por ejemplo, en un cuadro de apendicitis no muy claro, ¿cuál sería, no? Entonces, y le pongo inclusive la laparotomía, pero no en esa forma, sino le pongo una mini laparotomía, que ya estoy hablando de laparotomía. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero dentro de ellas estaba la laparoscopía. Entonces, la respuesta correcta es la laparoscopía. Porque si es, continúa. Y si no es, ya. Más o menos va. En cuanto a la laparoscopía. O sea, la laparoscopía es para apendicitis. Mira, Posible. no. Vamos aclarando. Cuando recién llega, sobre todo acá en Perú, el año 93, la laparoscopía se hacía solamente colecistectomía laparoscópica, pero en vesículas no complicadas, por ejemplo, cálculos en la vesícula, etc. Y estaba contraindicada cuando había, por ejemplo, una colecistitis aguda, lleno de pus, etc. Pero se fue mejorando la técnica y, bueno, la habilidad, etcétera, etcétera, y ya se hace todo, de igual manera la apendicitis. Hoy por hoy, el 90-95% de estas operaciones se hacen con laparoscopía. ¿Ya? Es por eso que la apendicectomía, si es que tienes duda, yo te estoy hablando si tienes duda, porque tú ya debes entrar con el diagnóstico, ¿cierto? Para después también, bueno, en la próxima clase hablaremos un poquito más al respecto, pero esa era la aclaración. ¿Ya? Ok. Entonces seguimos. Lo que le decía, ante una complicación de la primera operación, no sabemos si está sangrando, si hay secreción purulenta, etc. Entonces tenemos que reoperar, o sea, hacer un second look. Y es por eso que el second look, cuando hay complicaciones postoperatorias, como les digo, cuando hay dehiscencia de anastomosis. ¿Qué es dehiscencia de anastomosis? A ver quién me... digamos que los puntos están soltando, que los puntos están soltando. Claro, o sea, ante una sutura, si se rompe, se suelta, etcétera, un punto, entonces se separa, esa es dehiscencia. Entonces, miren, por ejemplo, yo hice una resección intestinal, por X motivo, y hago la anastomosis. Entonces, si el paciente cursa bien, ok. Si el paciente comienza a hacer picos febriles el 5.º día, 4.º día, etc., ya me está entrando en sospecha. ¿Qué ha pasado? Lo primero que hay que ver es una dehiscencia. No he hecho bien los puntos o no he empleado bien el material quirúrgico. Ustedes saben que para una anastomosis siempre en dos planos. El plano interno, que es total, con material absorbible, cánulos. Y el plano externo, con material no absorbible, que es la que le da la fijeza. Y eso se hace con material no absorbible, puede ser seda, nylon, etc. Entonces, ¿qué sucede? Si no empleo el material o no hago bien la técnica, no agarro bien los bordes, eso puede abrirse, eso es una dehiscencia. O en algunos casos, cuando el paciente tiene hipoproteinemia, y ojo con los pacientes de edad avanzada, en la que tienen hipoproteinemia y sobre todo la hipoalbuminemia, definitivamente en un 80% va a haber dehiscencia, va a fracasar la operación. Ustedes me disculpan, pero estoy transpirando. Entonces,
Cuando también se hace un second look, cuando hay sospecha de sepsis persistente. Se ha complicado una apendicitis aguda y hay acúmulo de pus y entonces se está formando ya una sepsis, ¿cierto? Mientras no drenes, eso va avanzando. Llega el shock séptico y el shock séptico lleva a la muerte. Entonces, en esos casos se hace una segunda intervención que es el second look. ¿Cuáles son los objetivos de la laparotomía? Los objetivos de la laparotomía son, en primer lugar, para controlar la hemorragia, controlar la contaminación, para exéresis de órganos, reparación de lesiones y para un lavado de cavidad abdominal. Ahora, por ejemplo, la laparoscopía, con la laparoscopía también se hace ese lavado. ¿Por qué? Porque en el instrumental de la laparoscopía tenemos irrigador y tenemos aspirador. Entonces, introducimos agua, lavamos y aspiramos. Entonces, miren, ya está evitando hacer una laparotomía. Laparotomía es la apertura, ¿no es cierto? Pero en general los objetivos de la laparotomía son las que acabo de mencionar. ¿Dónde se realizan estas operaciones? En este caso, la laparotomía, en una sala de operaciones, de hecho. Y la sala de operaciones tiene que reunir las condiciones tales como, en la clase anterior el doctor Lora ya les dijo algo. Pero, aquí en una forma resumida, el ambiente tiene que ser amplio, tiene que tener buena fuente de luz, definitivamente para ver el tipo de lesiones. El personal entrenado, lógicamente, ¿no? Personal entrenado. Luego, el médico, el cirujano, tiene que comunicarse con el anestesiólogo, casi en todo momento, ¿qué tal? ¿Cómo va el paciente? ¿No? Entonces, porque muchas veces ellos tienen una pequeña fallita, no te dicen, pero están ahí, hay que corrigen, que se mueven para tratar de solucionar. Entonces, lo mejor es qué tal, cómo va el paciente, cómo va la presión, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que, y no solamente con el anestesiólogo, sino con todo el equipo quirúrgico tiene que ser. Por ejemplo, con la misma enfermera, antes de la operación, el instrumental está bien esterilizado. Sí, doctor, enséñeme, así tiene que ser. Enséñemela. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando esterilizan, por ejemplo, instrumental, lo envuelven en una tela que se llama campos y le ponen ahí un reactivo, una cintita reactiva. Por ejemplo, el color rojo. Cuando ya está estéril, cambia el color violeta. Enséñame si está bien, porque te puede decir, sí, doctor, está ahí, no está. Entonces, todas esas cosas hay que asegurarlo por el bien del paciente. Por el bien del paciente. Bien, entonces, como decía abajo, el material tiene que ser adecuado, de acuerdo a la comunicación, la que acabo de decirles. El equipo quirúrgico, en la cirugía convencional, o sea, la abierta, la distribución, miren, no sé si a mi mesa le dije que también se había puesto una pregunta, miren, es una cosa que a veces sin importancia, pero miren, por ejemplo, la ubicación de la cirugía. El cirujano tiene que estar a la derecha del paciente, ¿no es cierto? En la abierta, vamos a llamarla, la operación abierta, tiene que estar a la derecha del paciente, lo que es diferente en la cirugía laparoscópica, está a la izquierda o entre las piernas del paciente. Por eso, ya. No olviden, primero esto vamos a fijar bien. Entonces, el cirujano a la derecha del paciente, el primer ayudante al frente del cirujano, el segundo ayudante, y aquí fue la pregunta, está a la izquierda del primer ayudante, pero de acuerdo a la necesidad del cirujano, por ejemplo acá, cirujano, vamos a decir, va a operar una histerectomía, al ayudante donde lo necesita, a su derecha, para que le separe la parte del apéndice, ¿no es cierto? Pero si va a operar el cirujano una vesícula, al ayudante lo requiere en el lado izquierdo, para que le separe acá arriba. Entonces, el segundo ayudante es lo que se dice el hombre orquesta. Está allá, está acá, ¿cierto? Pero su
su posición original a la izquierda del primer ayudante. ¿Está claro? No, del primer ayudante. Del primer ayudante. Ya, entonces más o menos esa es la distribución. La anestesiólogo ya sabe que está en la parte posterior, la epilepsista, etc. Hablemos ya sobre el procedimiento de la laparotomía. Están medio adormecidos, si no abrimos las cortinas un poquito para ella, ¿no? Yo una pregunta. El second look Sí, dime nomás. se refiere que básicamente se da cuando hay complicaciones de la primera operación de la laparotomía. Eso significa que se hace ahora, después. Claro, cuando ya veas, por ejemplo, si tú operaste que hiciste una anastomosis, tú, como cirujano, estás seguro que has hecho, si no, no dormirías tranquilo. Pero ¿qué pasa si al segundo o tercer día comienza a hacer picos febriles y molestias y le examinas y llegas al diagnóstico de que había una dehiscencia o un hemoperitoneo? ¿Por qué? Porque le controlaste su tiempo de protomina, bajó, o sea que está perdiendo sangre. Entonces recién cuando tú ya llegas a ese diagnóstico haces el second look. ¿Ok? Ya. Si hay alguna otra pregunta también. Bueno. Doctor, sí, pero en las diapositivas también aparece ¿En la qué? en las diapositivas también aparecen complicaciones como parte de una cirugía de emergencia. Claro, Entonces, claro que ¿qué sí. depende de eso? Si está ¿Qué voy a complicado. decir? Por ejemplo, en el hospital de policía donde yo trabajo, en los años anteriores habían muchos heridos por terrorismo y dentro de ellos heridos de bala, ¿no es cierto? Entonces llegaba un herido de bala con un hemoperitoneo. Entonces entrábamos y tenía pues una pérdida de 3-4 litros de sangre. Nosotros lo primero que hacíamos monitorizar, transfusión de sangre y entrar, ¿no? Para ver, porque no tiene que entrar, ya no tiene que esperar que una tomografía, tienes que entrar, ya sabes que hay hemoperitoneo, a entrar. Entonces entras, ves y examinas, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se examina. Entonces, el intestino. Acá hay un hueco, doctor, acá ya, lo cerraste, etc. Cierra la cavidad y te vas. El paciente comienza a hacer problemas. ¿Y qué ha pasado? Ha quedado 1 o 2 orificios, como se dice, olvidados, que no los has visto. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, entras al second look. O sea, que esa es la pregunta. En una operación de emergencia, ¿en qué caso entro? En un second look. Que haya una lesión olvidada, por decirte. O que no hayas ligado bien la arteria. En una colecistectomía, la arteria que llega a la vesícula es solamente la ¿cómo se llama la arteria que llega a la vesícula? Lo apellido es Palacio. Salazar. Hay 2 Salazar, ¿no es cierto? Que gánense pues entre ustedes, tío. ¿No sabe? Voy a llamar al doctor. Es la arteria cística, rama de la hepática derecha. Hepática derecha. Esto es muy importante. Y se encuentra en el triángulo D, que está delimitada por una anatomía. O sea que en esto debe estar. Bien, entonces. Ya está contestada la pregunta. Y vemos, ¿cuál es el procedimiento de la laparotomía? En primer lugar, hacemos una buena asepsia, que está aquí en el lado izquierdo. La asepsia. Y la asepsia le hace, y lo he puesto ahí para ahondar un poquito, porque en la primera práctica, cuando vimos asepsia y antisepsia, entonces había una pequeña confusión. Y asepsia dijimos que era la ausencia de microorganismos, pero que se realizaban por medios físicos, mecánicos, etcétera, etcétera, lo que les ha hecho el doctor López. Mientras que la antisepsia la realiza uno de los miembros del equipo quirúrgico, miren, con sustancias germicidas, en un tejido sano, vivo, pero que no sea nocivo, que yo también puedo limpiarle con ácido, que le estoy quemando. Entonces tiene que ser sustancias germicidas que no sean nocivas, pero en tejido vivo. Esa es la diferencia de asepsia y antisepsia. Entonces, en este caso estamos haciendo una buena antisepsia. Antes, nosotros, porque era un buen antiséptico, primero pasábamos yodo, y luego alcohol para diluir. Pero ¿qué pasaba? Con frecuencia, a los días, el paciente se quejaba de un ardor acá. Entonces la enfermera te decía, doctor, ¿sabe qué? El paciente acá tiene una quemadura. Y efectivamente,
Tú echaste yodo por gravedad cae. Tú agarras el alcohol, limpias, pero no has visto esta parte, no has limpiado bien, y el yodo quema. Ahora hay una sustancia conocida, no es nada de propaganda, la yodopovidona, que viene en espuma, perdón, en espuma y en solución. En espuma es esta la que están viendo, y después de lavar esto, ¿con qué pinza están mirando? ¿Con qué pinza se agarra la gasa para hacer la antisepsia? Ahora sí, Salazar, ¿con qué pinza se agarra? Con pinza de anillo. Pinza de anillo o la feste. Porque cuando nosotros hicimos la reflexión de todos los instrumentos, dijimos para qué sirve cada una de ellas. Efectivamente, una de las aplicaciones de la pinza feste o el anillo es para esto. Después de haber hecho la antisepsia, delimitamos el campo quirúrgico con campos todos estériles, guantes estériles, todo bien puesto. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir, hacer la diéresis, ¿cierto? Hacer la laparotomía. Miren, en primer lugar, corte de piel. Llegamos al celular subcutáneo, pasamos el celular subcutáneo hasta la línea alba que es la poneurosis, y llegamos al peritoneo. Una vez que lleguemos al peritoneo, la forma de aperturar el peritoneo es el siguiente. La forma es la siguiente. Este peritoneo se agarran con dos pinzas. Nosotros en la práctica agarramos con dos mosquitos o pinzas de Halster, ¿no es cierto? Y traccionamos hacia arriba para alejar de las vísceras, para no cortarlas. Una vez que hacemos eso, miren, con el bisturí se hace una pequeña incisión, solamente una ventanita. Y luego continúas con la tijera, porque no todo lo haces con el bisturí. Basta que hagas una ventanita, agarras la tijera, cortas, yo como cirujano, mira, corto, y la otra mitad la corta el primer ayudante, le paso la tijera al primer ayudante que también está cómodo. Yo podría, pero estoy medio incómodo. Entonces, esa es la forma de aperturar. Y también sirven las diapositivas para ver lo que se hace y lo que no se hace. Y dentro de esto mismo, medio paradójico, la última parte está terminada de abrir con bisturí, jamás se hace. ¿Por qué? Porque miren ustedes nomás, acá puede haber una víscera, un asa intestinal, la corta. Entonces, esta última, no es, yo he podido omitirla, que les traigo para que vean que no se llega a esta revisión. ¿Cómo, en caso ya de una operación complicada, cómo se hace la revisión de los órganos? En primer lugar, si viene un paciente con un hemoperitoneo, habrá que aspirar el hemoperitoneo. Habrá que evaluar y determinar las fuentes de hemorragia, si viene de una arteria, viene de un órgano, etcétera, etcétera, evaluar. Luego, evaluar los focos de contaminación si los hay. Por ejemplo, perforación del colon, que casi siempre está infectado porque hay una impactación de esa. Y luego, evaluar cada órgano. ¿Estamos? Las tres primeras, lógicamente, aspiras, evalúas esto, evalúas lo otro. Y en cuanto a evaluar los órganos, para hacer órgano por órgano, vemos, por ejemplo, cuando revisamos esto, prácticamente ya estamos entrando a una fase del control mejor no me quiero estar. Bueno, primero vemos el control de la hemorragia, para no confundirnos. Entonces vemos, si por ejemplo ha habido laceración, como en este caso el hígado, va a sangrar por todos lados. Ahora, yo les dije que de los 4 puntos separados que aprendimos en la primera práctica, ¿cuál de esos 4 puntos sirve para vísceras sólidas? Y solamente las dudas. O sea, hígado, riñón, vaso. ¿Cuál es el punto? ¿Con qué punto? No. Creo que hay 2 colchoneros. No, pero no se puede adivinar. Es colchonero, sí, pero ¿cuál? Que también recibe el nombre de Halster. O sea, de los 4 puntos separados, miren, hay punto simple, hay punto PAC, que es colchonero, hay punto Halster, que es la U, echada, la U. Y la última es en X, ¿no es cierto? En X. Y este punto en X dijimos que es hemostático por excelencia,
todos juntos son hemostáticos, pero si les falla cualquiera de los tres primeros, uno en X, y hasta mañana con los panchos. Ya, entonces miren, cuando hay por ejemplo una lesión hepática, y esto quiero que lo tengan, y creo que el doctor Kruger le va a dar una excelente clase referente a esto. Si hay por ejemplo una lesión, si fuera solamente una fisura, miren, yo hago el punto de Halter, entro por acá, salgo por acá, entro por acá, salgo por acá, yo formo una U y lo anudo hasta que pare la hemorragia. Pongo acá, pongo acá. Pero cuando son múltiples las fisuras, las lesiones, no cometan el error de tratar de cerrar con puntos, porque el paciente, cada punto que ponga sangra y sangra y sangra y sangra. Y como tiene una irrigación fabulosa del hígado, entonces generalmente por la arteria hepática y la vena hepática llega. La primera maniobra que uno debería hacer es, miren, es la maniobra de Pringle. ¿En qué consiste? Con una pinza avascular, que es una pinza atraumática, clapo la arteria y la vena. Entonces va a disminuir el riesgo para poder ver y tratar de cerrar, ¿no es cierto? Cuando quieres arreglar una tubería de la cocina, cierra la llave general y ves, ¿no es cierto? Pero en muchos casos, cuando hay lo que se llama, como estallamiento hepático, ni siquiera la maniobra de Pringle te va a ayudar. ¿Qué se hace? Lo que se llama cirugía de guerra. Agarras unas gasas, esas grandes que tienen en sala, que tenemos, ponen 1, 2, 3 gasas, así, comprimiendo, y cierran la cavidad en un solo plano. Ya no cierran primero peritoneo, después aponeurosis, todo en un solo plano. Y a las 72 horas abren los puntos para sacar las gasas. Y eso, he tenido la oportunidad cuando me enviaron la primera vez a Ayacucho, llego y al día siguiente había un policía de que le habían tirado granadas, y tenía un estallamiento hepático. Así, a ojos cerrados, un taponamiento, hablé con el ejército, etc. Pusieron un avión, lo traje, ya después de verlo, y yo mismo aquí en el hospital de policía, a los 2 días, le retiré, y eso es salvar una vida. A última hora se puede infectar, que se infecte, pues, pero está vivo, ¿no? Entonces esa es una buena maniobra, es el taponamiento hepático cerrado. Pero ¿cómo? Sí, dime. Por ejemplo, en este caso de un estallamiento hepático, sí, se hace taponamiento y sí, cirugía cerrados. ¿Hay otras indicaciones para hacer un taponamiento? Aparte de... Claro, no necesariamente, por ejemplo, un estallamiento es un sangrado